La inspiración para este libro me surgió a finales de 1948 cuando vivía en Nueva York. Había acabado de escribir Extraños en un tren, pero no se publicaría hasta fines de 1949. Se acercaban las Navidades y yo estaba un tanto deprimida y bastante escasa de dinero, así que para ganar algo acepté un trabajo de dependienta en unos grandes almacenes de Manhattan durante lo que se conoce como las aglomeraciones de Navidad, que duran más o menos un mes. Creo que aguanté 2 semanas y media. En los almacenes me asignaron a la sección de juguetes y concretamente al mostrador de muñecas. Una mañana, en aquel caos de ruido y compras, apareció una mujer rubia con un abrigo de piel. Se acercó al mostrador con una mirada de incertidumbre. Debía comprar una muñeca u otra cosa, y quiero recordar que se golpeaba la mano con un par de guantes con aire ausente. Quizá me fijé en ella porque iba sola, o porque un abrigo de bisón no era algo habitual, y porque era rubia y parecía irradiar luz. Con el mismo aire pensativo, compró una muñeca, una de las 2 o 3 que le enseñé, y yo apunté su nombre y dirección en el impreso porque la muñeca debía entregarse en una localidad cercana. Era una transacción rutinaria. La mujer pagó y se marchó. Pero yo me sentí extraña y mareada, casi a punto de desmayarme y al mismo tiempo exaltada, como si hubiera tenido una visión. Como de costumbre, después de trabajar me fui a mi apartamento donde vivía sola. Aquella noche concebí una idea, una trama, una historia sobre la mujer rubia y elegante del abrigo de piel. Escribí a mano unas 8 páginas en mi cuaderno de notas de entonces. Era toda la historia del precio de la sal, como se llamó originariamente Carol. Surgió de mi pluma como de la nada. El principio, el núcleo y el final. Tardé 2 horas, quizá menos. A la mañana siguiente me sentí aún más extraña y me di cuenta de que tenía fiebre. El lunes tuve que notificar a los almacenes que no podría volver al trabajo. Uno de aquellos niños de nariz goteante debe de haberme contagiado el germen, pero también era el germen de un libro. La fiebre estimula la imaginación. No empecé a escribirlo inmediatamente. Prefiero dejar que las ideas bullan durante semanas. Y además, cuando se publicó Años en un tren y poco después la compró Hitchcock para hacer una película, mis editores y mi agente me aconsejaron: escriba otro libro del mismo género y así reforzará su reputación como... ¿Cómo qué? Extraños en un tren se había publicado como una novela Harper de suspense y de la noche a la mañana yo me había convertido en una escritora de suspense. Si escribía una novela sobre relaciones lesbianas, ¿me etiquetarían entonces como escritora de libros de lesbianismo? Era una posibilidad, aunque también era posible que nunca más tuviera la inspiración para escribir un libro así en toda mi vida. Así que decidí presentar el libro con otro nombre. En 1951 ya lo había escrito. Harper Brothers rechazó el precio de la sal y me vi obligada a buscar otro editor. En 1952, cuando se publicó en tapa dura, El precio de la sal obtuvo algunas críticas serias y respetables, pero el verdadero éxito llegó un año después con la edición de bolsillo que vendió cerca de 1 millón de ejemplares. Las cartas de los admiradores iban dirigidas a la editorial que había publicado la edición de bolsillo a la atención de Claire Morgan. Recuerdo que durante meses y meses, un par de veces por semana, me entregaban un sobre con 10 o 15 cartas. El atractivo del precio de la sal era que tenía un final feliz para sus 2 personajes principales, o al menos que al final las dos intentaban compartir un futuro juntas. Muchas de las cartas que me llegaron incluían mensajes como: el suyo es el primer libro de esta especie con un final feliz. No todos nosotros nos suicidamos y a muchos nos va muy bien. Otras decían: gracias por escribir una historia así. Es un poco como mi propia historia. Y también, tengo 18 años y vivo en una ciudad pequeña. Me siento solo porque no puedo hablar con nadie. Según recuerdo, había tantas cartas de hombres como de mujeres, lo que consideré un buen augurio para mi libro. El augurio se confirmó. Las cartas fueron llegando durante años e incluso ahora llegan 1 o 2 cartas de lectores al año. Nunca he vuelto a escribir un libro como este. Mi siguiente libro fue El cuchillo. Me gusta evitar las etiquetas, pero desgraciadamente a los editores estadounidenses les encantan. Ella siempre rompiendo moldes y haciendo amigos. Así, años después de su primera publicación y ya con el título de Carol, presentaba Patricia Highsmith, Pablo Vilaboy, esta novela inusual e insólita en su trayectoria, pero que sin embargo queda como uno de sus grandes títulos. Por eso precisamente es interesante leer este prólogo, más que como otras veces leer el principio de la novela, porque creo que da idea de la trascendencia e importancia de esta novela ya en su época. Porque claro, ella había tenido un grandísimo éxito, la iba a adaptar hace poco al cine, por eso le dicen otra de suspense, otra de misterio. Y ella encima que se reía de las etiquetas porque siempre lo decía: yo no escribo novelas de suspense en contra de lo que dicen mis editores. Y aún así,
no siendo evidentemente una historia de crímenes ni de suspense. El precio de la sal o Carol tiene a lo largo de sus páginas esa ambivalencia, esa sensación de peligro, esa sensación de a dónde va a conducir la relación de estos dos personajes, ¿no? Tiene ese marchamo de la Highsmith, ¿no? Que escriba o no escriba probablemente a género de suspense, pues siempre vadea por el lado oscuro de la psique humana. Porque además ella siempre habla de las ambigüedades, o sea, es decir, claro, estamos acostumbrados a definir a la gente, a describirla, incluso a comportarnos como de un modo preciso, y dice, para nada. Todo tiene dobles lecturas, todo tiene ambigüedades, todo tiene puntos suspensivos. Estamos hablando de una autora que a los 8 años leyó un tratado de enfermedades mentales, la mente humana, y le fascinó. Así que una declaración de ahí en adelante podía llegar todo. De intenciones. ¿Verdad? Una autora, además, en su época mucho más reconocida en Europa que en Estados Unidos, porque aparte de sus simpatías comunistas, el modo en que, como decimos, trataba las historias y los personajes, pues no era muy del todo, no entroncaban con el estilo de vida americano, ¿no? El American Way of Life. Es que Carol es un golpetazo en toda la línea de flotación, e incluso por lo que ella indica en el prólogo, porque en vez de vivirla como un drama, pues sus personajes lo viven eso con esas ambigüedades, con el miedo, porque no se puede contar lo que sienten, lo que quieren vivir, pero al fin y al cabo tiran para adelante. Sí, se abre un final a la esperanza, como bien decía ella. Una novela espléndida. La mires por donde la mires, y la mires como la mires. Pues nunca es tarde para descubrir a Carol, y más si alguien ha visto la película que se hizo hace unos años basada en la novela y que tanto nos fascinó a muchos. Son perfectamente complementarias. Grandísima, es de esas veces que la adaptación hace justicia, incluso más, es decir, porque toma su propio camino, pero siendo muy fiel a lo que Patricia Highsmith quería y quiso contar en Carol. Y evidentemente si alguien habla de una persona luminosa con un bisón, solo te puedes imaginar a Cate Blanchett actualmente. Yo creo que ya Patricia Highsmith imaginó a Cate Blanchett cuando escribió Carol, o cuando tuvo esa visión primigenia que dio origen a la novela. Pues nada, animamos a que se acerquen a esta otra rama literaria de estilo de la Highsmith. Patricia Highsmith, esa señora que desde el principio rompió moldes, rompió etiquetas e hizo avanzar un género, aunque a ella no le gustase la etiqueta que constriñe, porque fue buscándole otras vías de expresión, otros modos de construir las novelas y las historias, aunque de algún modo se puedan enclavar en el género negro. Y algo de eso, bastante de eso, sabe nuestro invitado de hoy, porque él también lleva ya unos años regalándonos espléndidas novelas negras, pero que son más que el arquetipo que mucha gente ha consensuado, que mucha gente aprecia o que mucha gente llama novela negra, también hay que decirlo, a lo que no es puramente novela negra. Y así ha llegado Solas, publicada por Grijalbo. Javier Díez Carmona, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por aceptarla y sobre todo gracias a ti por tus novelas, por lo anterior, pero es que de repente con Justicia, que es la primera, la que inaugura la serie, diste el salto al género negro, como digo, pero en toda su vertiente, en toda su ambigüedad, tomemos a la Highsmith, y en toda su capacidad múltiple, porque el género negro es mucho más de lo que algunos nos dicen, ¿verdad, Javier? Sí, bueno, en el género negro la verdad es que cabe todo. A mí lo que me gusta del género negro es su capacidad para sumergirse en las alcantarillas, como suelo decir yo, para bucear en el subsuelo de la sociedad y de las personas y buscar esa parte Hyde, esa parte... si hay novelas que hablan de Jekyll, el género negro se mete mucho más a buscar a Hyde, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad. A mí eso es lo que me atrae del género negro, que es lo que nos permite ver levantar un poquito la alfombra y mirar qué hay debajo de esta maravillosa sociedad en la que vivimos tan perfecta, pero que bueno, que quizá no lo sea.
Aunque precisamente tú en el centro de tus novelas negras colocas un personaje, no sé si llamarlo luminoso, pero al menos un personaje muy positivo, un personaje con el que es muy fácil empatizar, al que es muy fácil querer y al que el lector querría proteger y desde luego ayudar, que es Osmani, toda una creación. Sí, Osmani se ha creado a sí mismo. Osmani no estaba destinado a ser el protagonista de nada. Él surgió en la primera novela en Justicia como un testigo de un crimen. Nada más Ujú. comenzar la novela, hay un crimen y hay un testigo. Y el testigo es Osmani, que en principio su papel era sencillamente, pues nada, dar 4 pautas para que la Ujú. investigación continuara. Pero bueno, él se fue agigantando, se fue creciendo en mi mente, se fue creando una biografía cada vez más interesante y bueno, es un personaje que al final me ha dado para 1, 2, 3 novelas y bueno, ya veremos. Pero sí, lo que me gusta de este personaje es pues que quizá él también es un cubano, ¿no? Es un cubano revolucionario que ha pasado toda su vida dedicado a servir a la revolución dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba y tiene esa forma de entender la vida desprendida, digamos, ¿no? No está acostumbrado a tener bienes, sino está acostumbrado a otras cosas, a pelear por el bienestar de otras personas. Es diferente a lo que conocemos nosotros en nuestro día a día y por eso yo creo que él se ha agigantado él solo, sin necesidad de mi ayuda. Sí, y además por eso es un investigador tan peculiar, porque él investiga aquello que realmente le atañe, aquello por lo que realmente se siente concernido. En la primera novela era la muerte, el posible, como él defendía desde el principio, asesinato de su hijo, y aquí también es porque un amigo le pide que busque su hija. O sea, él siempre, digamos, acomete esas investigaciones como amateur, pero porque son personas a las que quiere o las que le interesan. Sí, claro, este no es un detective ni es un policía ni es nada, es un jubilado. Tiene 67 años, es un jubilado. Entonces, claro, lo que él empieza a hacer es lo que le atañe a nivel personal. En solas le llama un conocido de Cuba cuando se entera que está en el País Vasco y le dice que su hija se casó con un vasco y que hace años que no llama a casa, que no manda cartas, que no manda las remesitas de dólares que solía mandar. Y bueno, y a ver si puede localizarla y para confirmar que está bien. Es una investigación o es un favor personal que le está haciendo. No, él no es detective privado. Lo que sucede es que una vez que empieza a tirar de la madeja, ve que la mujer no aparece y empieza a investigar, él es incapaz de decir, oye, mira, no está, ya está, búscate la vida. No, él tiene que seguir hurgando para ver qué ha pasado y para dar una respuesta correcta a este compañero. La eterna pregunta. Muchos lectores, tal vez posibles lectores, espectadores del programa estén pensando, ¿y puedo leer y comprender solas sin haber leído Justicia? Pues sí, porque tú tomas las series clásicas, o sea, hay unos personajes que se repiten, pero en cada novela le suceden cosas distintas. Obviamente, leídas en orden, pues esa cronología del personaje, sobre todo de Osmani, que es el central, pero se pueden leer totalmente independientes. Sí, son 2 novelas independientes. Claro, en Justicia es cuando presenta a Osmani y presenta a algún otro personaje que también salen solas, como Nekane Uh Gordovil, -huh. pero son independientes. Lo que sucede en solas no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido en Justicia y lo que sucede en Justicia no deja pies para nada de lo que sucede en solas. Y las dos son cerradas, son autoconclusivas. Lo que sucede es que, bueno, tengo ya en mente, bueno, tengo en mente, no, tengo bastante escrito una tercera en la que habrá trozos de ambas dos, de Justicia y de Solas. Muy bien, Ya, eso ya hablaremos. claro, por ir cerrando círculos, eso está muy bien, pero también que el lector se reencuentre con las series clásicas, que uno puede acometerlas y empezar por donde quiera. Y además es que hay algo también que señalar, se nota obviamente tu mano, se notan tus atmósferas, los personajes, pero Justicia era una novela muchísimo más urbana, Bilbao era un personaje más, y aquí en Solas, aunque obviamente aparece mucho Bilbao, no transcurre en el núcleo urbano de Bilbao, sino un poquito más allá. Sí, muy cerca porque realmente Balmaseda, que es donde vivía esta mujer que ha desaparecido, está a 30 kilómetros de Bilbao, pero esos 30 kilómetros en el tren de cercanías es más de 1 hora, por ponerte un ejemplo, ¿no? De la desconexión que hay entre esta zona de Vizcaya, que llamamos la comarca de Encartaciones, y Bilbao y el resto de Vizcaya. Carranza, donde se desarrolla la otra mitad de la novela, en autobús es hora y pico, y son 60 kilómetros, es hora y media o no sé cuánto. Es un área muy poco poblada, para ser Euskadi, que es una zona tan pequeña y tan poblada, pues es un área muy poco poblada,
hay unos 30.000 habitantes en una zona muy, muy grande, mucho más grande que el Gran Bilbao, y está llena de caseríos dispersos, subidos en las montañas. Hay una climatología bastante adversa, en otoño e invierno está siempre lleno de niebla, incluso nieva también. Y claro, el origen de la novela parte también, en este caso, igual que en Justicia partía del paisaje, del homenaje a la ciudad, en este caso parte también del paisaje. Sus Claro. caseríos dispersos y comenzar, bueno, los que tenemos la mente enferma, comenzamos a hacernos preguntas, ¿no? Y en este caso era, ¿y si quién vive ahí? ¿Y si vive una mujer sola? ¿Y si por la noche hay un ruido? Y a partir de ahí empecé a desarrollar toda la... Claro. Y además, como ahí por eso decía, entroncas con la novela negra clásica canónica, porque los escenarios son importantes. Los escenarios funcionan como personajes, funcionan como atmósfera, pero que influye muchísimo en cómo se comportan, e incluso, como dice nuestra, me consta, común, admirada Claudia Piñeiro, es que los escenarios condicionan el tipo de crímenes que se cometen. Sí, yo creo que sí, ¿no? En un entorno rural del centro de Castilla o de Castilla-La Mancha y un entorno rural de la cornisa cantábrica o de los Pirineos son radicalmente diferentes. La personalidad de las personas, de quienes vivimos ahí, pues yo no sé si es por el clima, posiblemente sí, posiblemente no, o por la orografía o por lo que sea, es distinta. Las relaciones que tenemos entre personas son diferentes. Y entonces, claro, un crimen cometido en la falda de los Pirineos, pues no tiene nada que ver con un crimen cometido en la costa de Tarragona. O sí, pero a mí en la novela me gusta jugar con esos elementos e inventarme algo que esté entroncado en el área geográfica con la que estoy jugando, que además en este caso la conozco muy bien y bueno, juego en casa, juego con ventaja. Claro, claro, como ya me contabas al hablar sobre Justicia, claro, después de dos novelas primeras ambientadas en lugares más lejanos, ya te quedaste en casa, te quedaste en Bilbao, y a partir de ahí fue algo, como decías, me acuerdo que decías algo natural, se fue oscureciendo la propia trama de la novela. Sí, sí, la trama se va oscureciendo, la ciudad se va oscureciendo. A mí yo me he encontrado con gente que me decía, jo, no da ninguna gana de viajar a Bilbao después de leer tu novela. Y digo, hombre, a ver, por favor, que es una novela negra, que Claro, si lees ciertas novelas de Vázquez Montalbán tampoco vas a ir a Barcelona. efectivamente. Pero sí, sí, hombre, también ahora la comarca de las Encartaciones en la que he ambientado Solas es mucho más oscura, mucho más siniestra, la gente es mucho más cerrada, me invento un cacique de un pueblo pequeño, una figura que yo no conozco aquí, porque estoy haciendo novela negra, pero al mismo tiempo estoy investigando un poco en las relaciones humanas y sobre todo en esta novela en lo que estoy centrándome y lo que estoy denunciando, valga en las comillas, porque la novela, no es un ensayo Eso es. ni es una obra de denuncia, pero lo que yo quiero exponer más es ese machismo, el machismo que nos lleva a preguntarnos o a preguntarle a una mujer cómo se le ocurre vivir ella ahí sola, o cómo se le ocurre, se le puede preguntar también cómo se te ocurre volver de fiesta tú sola, o cómo se te ocurre ir de viaje tú sola. Efectivamente, Bueno, sí, eso es preocuparnos por ellas, ¿verdad? Bueno, pues eso es un machismo brutal. No nos exacto. damos cuenta quizá cuando actuamos de buena fe, pero es un machismo brutal que es lo que subyace en toda la trama. Y es culpabilizar a la víctima, Javier. Siempre, siempre es culpabilizar a la víctima. Si no hubieras estado sola ahí no te habría pasado. Al final una mujer solo es una víctima propiciatoria, siempre tiene culpa de algo. Me encanta cómo caracterizas a los personajes, tanto a los protagónicos como a los secundarios, como a los episódicos, como a los que están al fondo. Pero siempre tienes una frase para que el personaje quede en nuestra memoria. Así, por ejemplo, Nekane es alguien que piensa que el dolor es un castigo merecido. En este caso para ella, porque, hombre, Nekane ha tenido un problema muy grave con su hija adolescente, muy grave. Sí. Y está pagando por ella, está pagando, tiene una orden de alejamiento de la jueza. Entonces, todo lo que le está pasando, el hecho de centrarse en ayudar a Osmani para olvidar lo que le está sucediendo, esas jaquecas terribles que tiene, que le obligan a estar de baja, ella se lo toma como algo merecido. Si no hubiera actuado como ha actuado con su hija, no estaría así. Entonces sí considera que se lo merece, que se merece esas jaquecas que no la permiten ni pensar a veces. Dice mucho de Osmani que guarde los teléfonos de muchos conocidos y de algunos enemigos. Conviene tener cerca el teléfono de tus enemigos, toda la razón.
conviene tenerlos bien controlados. Y claro, Osmani es una época en la que tampoco Google estaba en todas partes, entonces él descontrola, él se guarda todo, él lo guarda todo en una pequeña agendita de papel color café reciclado y ahí es donde lo tiene todo. Y por supuesto que tiene que tener, tienes que saber dónde están tus enemigos o tienes que saber localizarlos. Javier, como ya has contado, Osmani pidió presencia, Osmani pidió protagonismo, Osmani pidió más, por eso después de Justicia llegó Solas, pero se nota desde el comienzo que precisamente quería seguir con el personaje porque te permite eso, hacer novelas muy distintas, que no tiene, aunque claro, se parecen en escenario, se parecen en tono, se parecen en todo lo que tú quieras, pero luego eso, ya más allá de que sean autoconclusivas, es que eso, la una es urbana, la otra es rural, son cosas muy distintas. Sí, además es un personaje que no está ligado al territorio porque Osmani llegó a Bilbao 2 semanas antes de que comenzara la trama de Justicia. Uh -huh. Esta novela se desarrolla 2 meses después de que terminara Justicia, por tanto, es un personaje que podría situar en cualquier lado. Él ha viajado por todo el mundo Uh -huh. como capitán del ejército cubano y lo puedo situar en cualquier lugar. Lo que me interesa de Osmani, lo que me interesó por lo que le di más protagonismo y por lo que se fue creciendo, es que me interesaba mostrar este Bilbao turístico maravilloso, impresionante que tenemos a los ojos de un extranjero sin papeles y sin dinero. Luego, pues me lo he traído a la comarca de las Encartaciones también para, pues eso, porque desde su mirada, él no conoce nada, desde su mirada puedo permitirme describir por ojos de un tercero Uh -huh. lo que nosotros los que vivimos aquí lo conocemos también. Y sí, es un personaje que desde ese punto de vista me da muchísimo juego. Javier, y ahora que el género, por decirlo así, te atrapó, ¿te planteas escribir en el futuro algunas cosas que no sean negras o no tan negras o no muy negras? Sí, sí. Antes de escribir Eking, que digamos que es mi primera novela Uh negra -huh. clásica de todo el canon de la novela Sí. negra, escribí Correr a ciegas, que era un poco una novela de aventuras o Uh algo así. -huh. Pero es que antes he escrito muchos relatos, muchísimos cuentos Sí. de todo tipo, los hay románticos, los hay de denuncia, los hay de viajes, los hay de... Y me gusta moverme por géneros. Ahora estoy muy enganchado con Osmani, me ha enganchado el tío, él a mí, y le estoy dando cuerda. Pero sí, hombre, estoy seguro de que voy a hacer cosas diferentes porque me gusta todo lo que leo, bueno, o casi todo, vamos a dejar casi, y me gusta hacer cosas diferentes. Luego no sé si tendré el miedo de que una vez que Grijalvo me está publicando ese tipo de novelas se plantee publicarme si le presenta algo radicalmente distinto. No lo sé. Pero bueno, yo creo que sí que voy a escribir cosas distintas, sí. Y mira ya, y podemos cerrar el círculo por lo que contaba la Highsmith hablando de Carol o del precio de la sal en el momento. Claro, quien te coloca la etiqueta, y como dices, es verdad, a veces los editores, sé que Grijalvo es un grandísimo equipo que además busca un lector muy distinto, con lo cual da cuartelillo, dicho así cariñosamente, a los autores para que ellos creen, pero también hay que decir y poner el dedo en la llaga, luego los lectores, que no te encasillen en un género, que los lectores acepten que toques otros Sí, géneros. sí, claro. Yo no sé cómo puede funcionar eso si de repente presentas una novela histórica o una novela sencillamente intimista de una pareja. Los lectores que están acostumbrados a que en cada novela te cargues 25 personas, a lo mejor dicen, no, vale, este es Javi, yo le he leído lo anterior, pero esto no me interesa. Puede pasar, pero bueno, no lo sé, no es algo que Bueno, ahora mismo me da mucho miedo porque me encanta tener lectores, me encanta que se venda el libro, me encanta que la gente me conecte y me diga cosas, pero yo no vivo de esto, no voy a vivir de esto nunca, creo yo. Entonces, bueno, puedo permitirme el lujo de jugar, creo. pues es un placer que sigas jugando, es un placer haber leído lo anterior, haber leído Solas, que es un auténtico viaje que no pueden ustedes perderse, y estaremos muy atentos a lo que llegue después con Osmani o sin Osmani, Javier. Muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes a dónde nos vamos ahora, ¿verdad? Al ángulo oscuro del salón, que siendo género negro, viene, vamos, como anillo al dedo. Y ahí nos marchamos a leer un ratito y dentro de poco venimos a contarles qué hemos leído. Muchas gracias.